Aquí tenéis la corrección de las oraciones 1 al 10 del listado de oraciones simples que os he dado en clase. En la primera oración, los niños van alegre. Si os fijáis, en la corrección no tenemos la morfología, aunque sí pedía que lo pusierais. Yo la iré diciendo. Los es un artículo, niños un sustantivo, van es el verbo y alegres un adjetivo. Bien, si seguimos los pasos que decimos siempre, tendremos que fijarnos que van, el verbo, es el núcleo del predicado. El segundo paso será identificar el sujeto, que es el sintagma nominal, los niños, y el predicado, en este caso el sintagma verbal, van alegres, y es un predicado verbal. El siguiente paso, analizar el sujeto. El sintagma nominal estaría formado por un determinante, que es el artículo los, y un núcleo, que es el sustantivo niños. Como complemento del verbo tenemos el sintagma adjetivo alegres, que funciona de complemento predicativo. La oración es una oración simple, predicativa, activa e intransitiva. La modalidad es enunciativa afirmativa. La siguiente oración, el libro resultó interesante. El verbo resultó es el núcleo del predicado y el sujeto será el sintagma nominal, el libro. Dentro de ese sujeto, el determinante es el artículo el y el núcleo el sustantivo libro. El sintagma verbal, predicado verbal, resultó interesante, en donde el adjetivo interesante es un sintagma adjetivo y funciona de complemento predicativo. La oración es una oración simple, predicativa, activa e intransitiva. La modalidad es enunciativa afirmativa. El discurso fue leído por el presidente en el Parlamento. Vemos que el núcleo del predicado está en voz pasiva, fue leído. El sujeto es el sintagma nominal, es un sujeto paciente, el discurso, en donde funciona de determinante el artículo el y funciona de núcleo el sustantivo discurso. Dentro del sintagma verbal, predicado verbal, tenemos dos complementos, por el presidente y en el Parlamento. El primero de ellos, por el presidente, es un sintagma preposicional que funciona de complemento agente. Ese sintagma preposicional está formado por un enlace, que es la preposición, y un sintagma nominal término, que es el presidente. Dentro de ese sintagma nominal, el determinante es el artículo el y el núcleo el sustantivo presidente. En el Parlamento es un sintagma preposicional formado también por un enlace y un término. Ese sintagma preposicional funciona de complemento circunstancial de lugar. El término es también un sintagma nominal formado por el determinante que es el artículo el y el núcleo que es el sustantivo Parlamento. La oración es una oración simple, predicativa, pasiva propia o analítica, y tiene una enunciativa afirmativa. La siguiente oración, los doctores operaron a sus pacientes, está formada por el verbo operaron, que funciona de núcleo del predicado. El sintagma nominal sujeto es los doctores, formado por el determinante artículo los y por el núcleo, que es el sustantivo doctores. El sintagma verbal, predicado verbal, contiene a su vez un sintagma nominal que funciona de complemento directo. Un sintagma preposicional, formado por un enlace y el sintagma nominal término, sus pacientes, en donde el posesivo sus funciona de determinante y el sustantivo pacientes funciona de núcleo. Es una oración simple, predicativa, activa y transitiva. La modalidad es enunciativa afirmativa. Fijaos que operaron a sus pacientes, los operaron. Aunque también podríamos decir les operaron. Cuando tenemos esas dos posibilidades, los sustituir por los o sustituir por les, cuando se dan las dos, será complemento directo. Si fuera por les y solo les, será complemento indirecto. La siguiente oración, el policía fue muy listo.
tiene como núcleo el verbo copulativo fue, y el sintagma nominal, el policía, es el sujeto con un determinante que es el artículo el y un núcleo que es el sustantivo policía. Muy listo es el sintagma adjetivo o atributo formado por un cuantificador que es el adverbio muy y un núcleo que es el adjetivo listo. Decir también que el sintagma verbal es un predicado nominal porque el verbo es copulativo. La oración es simple y atributiva, enunciativa, afirmativa. Encontramos rota la ventana de tu casa. El núcleo del predicado es el verbo encontramos y el sujeto es un sujeto omitido que sería nosotros. Por lo tanto, toda la proposición encontramos rota la ventana de tu casa será el sintagma verbal, predicado verbal. El adjetivo rota funciona de complemento predicativo, ya que fijaos que concuerda con el complemento directo y con el verbo, con el complemento directo. Encontramos rota la ventana, rotas las ventanas, si fuera plural el complemento directo, y sabemos que no está dentro del sintagma nominal complemento directo porque lo podemos separar. Rota, encontramos la ventana. La ventana de tu casa, todo es un sintagma nominal que funciona de complemento directo. Dentro de ese sintagma nominal, funciona de determinante el artículo la, funciona de núcleo el sustantivo ventana, y el sintagma preposicional de tu casa funcionaría de complemento del nombre. Dentro de ese sintagma preposicional tenemos un enlace y un término que sería el sintagma nominal tu casa. Dentro de ese sintagma nominal tenemos un determinante que es el posesivo tú y un núcleo que es el sustantivo casa. La oración es simple, predicativa, activa, transitiva y una modalidad enunciativa afirmativa. Una duda que os puede surgir aquí es por qué de tu casa está dentro del sintagma nominal de la ventana. Fijaos que no podemos separar esas palabras en la oración. Yo no puedo decir la ventana encontramos rota de tu casa, sino que si movemos el sintagma, el núcleo ventana, tendremos que mover todo el conjunto de palabras. La ventana de tu casa encontramos rota, encontramos la ventana de tu casa rota. Eso no pasaba con rota. Por eso rota es otro tipo de complemento con respecto al verbo, diferente a la ventana de tu casa. Escuchó atento las indicaciones antes del examen. El verbo es escuchó, funciona el núcleo del predicado. El sujeto también está omitido en esta oración, sería él. Y dentro del sintagma verbal, predicado verbal, nos encontramos con tres grupos de palabras, con tres sintagmas. Atento, las indicaciones y antes del examen. Atento me está indicando cómo escuchó las indicaciones y es un adjetivo a ese tipo de complemento que además concuerda con el sujeto. A ese tipo de complemento recuerdo que era el complemento predicativo, en este caso del sujeto. El anterior era del complemento directo. Es un sintagma adjetivo, complemento predicativo del sujeto como hemos dicho, y el núcleo lógicamente es el adjetivo atento. Las indicaciones es un sintagma nominal que funciona de complemento directo. Escuchó las indicaciones, las escuchó. Dentro de ese sintagma nominal, funciona de determinante el artículo las y funciona de núcleo el sustantivo indicaciones. Y por último, el sintagma adverbial antes del examen funciona de complemento circunstancial de tiempo. Cuando escuchó las indicaciones, las escuchó antes del examen. Complemento circunstancial de tiempo. Dentro de ese sintagma adverbial, el núcleo es el adverbio antes y el sintagma preposicional del examen será un complemento del adverbio. Dentro de ese sintagma preposicional, el enlace es la preposición de y el examen será un sintagma nominal término. Dentro de ese sintagma nominal funciona determinante el artículo el y funciona de núcleo el sustantivo examen. Acordaos que del es un artículo contracto que está formado realmente por la preposición de y el artículo el. Finalmente diremos que la oración es simple, predicativa, activa
intransitiva, enunciativa, afirmativa. Bien, expulsaron a todos los borrachos de la sala de baile. Expulsaron es el núcleo del predicado, el sujeto sería ellos, es un sujeto omitido también, y toda la proposición sería el sintagma verbal, predicado verbal. Dentro de ese predicado tenemos dos grupos de palabras, a todos los borrachos y de la sala de baile. A todos los borrachos es un sintagma preposicional que funciona de complemento directo, los expulsaron, donde la preposición funciona de enlace y el resto, el sintagma nominal, de término. Dentro de ese sintagma nominal, el determinante, funciona de determinante el indefinido todos, funciona también de determinante el artículo los y funciona de núcleo el sustantivo borrachos. Fijaos que este es un sintagma nominal que tiene dos determinantes. Eso puede pasar, igual que podría tener diferentes complementos del nombre. Y de la sala de baile es un sintagma preposicional que me indica lugar, por lo tanto es un complemento circunstancial de lugar. D es el enlace y la sala de baile es el sintagma nominal término. Dentro de ese sintagma nominal tenemos un determinante que es el artículo la y un núcleo que es el sustantivo sala y un complemento del nombre que es el sintagma nominal de baile. Como se trata de un sintagma preposicional, podemos analizarlo y diremos que de enlace funciona la preposición y de término el sustantivo. La oración es simple, predicativa, activa, transitiva, enunciativa, afirmativa. A sus sobrinos les compraron caramelos, el verbo compraron es el núcleo del predicado, el sujeto ellos compraron, este es un sujeto omitido otra vez, y todo, a sus sobrinos les compraron caramelos, sería un sintagma verbal, predicado verbal. Dentro de ese predicado tenemos tres grupos de palabras, a sus sobrinos, les y caramelos. Fijaos que les sustituye a sus sobrinos, es decir, hace referencia a la misma realidad, por lo tanto, tanto a sus sobrinos como les van a tener la misma función sintáctica. El sintagma preposicional a sus sobrinos es el complemento indirecto, y les, como vosotros sabéis siempre, será un sintagma nominal también complemento indirecto. El sintagma preposicional a sus sobrinos está formado por el enlace a y el sintagma nominal término sus sobrinos. Dentro de ese sintagma nominal tenemos un determinante que es el posesivo sus y un núcleo que es el sustantivo sobrinos. Caramelos me indica qué es lo que compraron, los compraron, por lo tanto es un sintagma nominal que funciona de complemento directo. La oración es una oración simple, predicativa, activa, transitiva, enunciativa, afirmativa. Por último, a los pocos minutos el sol salió de nuevo. Es una oración cuyo núcleo es el verbo salió y el sujeto es el sintagma nominal el sol. Dentro de ese sintagma nominal el determinante funciona el artículo el y de núcleo el sustantivo sol. El predicado estaría en este caso partido, a los pocos minutos salió de nuevo. Sería el sintagma verbal, predicado verbal. Dentro de ese predicado verbal, el sintagma preposicional a los pocos minutos funciona de complemento circunstancial de tiempo, donde la preposición a funciona de enlace y de determinante, y del sintagma nominal los pocos minutos de término. Dentro de ese sintagma nominal, funciona de determinante el artículo los y funciona también de determinante el indefinido pocos. De núcleo funciona el sustantivo minutos. Por último, de nuevo, podemos considerarlo una locución adverbial porque es un grupo de palabras que funciona como el adverbio nuevamente. Por lo tanto, diremos que es un sintagma adverbial complemento circunstancial de modo. Toda la locución, de nuevo, funcionaría de núcleo. Sería un núcleo formado por la locución adverbial de nuevo. La oración es una oración simple, predicativa, activa e intransitiva y su modalidad es enunciativa, afirmativa.